Esta vez hablaremos sobre la distribución normal. Es una función de distribución utilizada para variables aleatorias continuas. Recordemos que existen dos tipos de variables aleatorias, discretas y continuas. En el caso de las variables aleatorias discretas, como ya mencionamos previamente, se trata de variables que solo pueden tomar valores enteros. En cambio, las variables aleatorias continuas pueden tomar valores enteros y decimales. Pensemos en una variable aleatoria discreta, por ejemplo, la producción de bienes manufacturados. Podemos hablar de un bien, dos bienes, tres bienes, cuatro bienes, cinco bienes, hasta n bienes. Ahora pensemos en una variable aleatoria continua. Puede ser el ingreso mensual, ya que se expresa en pesos y centavos, o el tipo de cambio peso-dólar, el cual también está expresado en pesos y centavos por dólar. La característica de las variables continuas es que pueden tomar valores fraccionarios además de enteros. Dado que la distribución normal estudia variables aleatorias continuas, podemos resolver una gran cantidad de problemas mediante esta distribución. ¿Cómo se ve una distribución normal? Aquí tenemos tres gráficos en los que aparece un área sombreada en azul, la cual se denomina el área bajo la curva. Cuando hablamos del área bajo la curva, seguramente piensan en integrales, porque las integrales sirven precisamente para calcular áreas bajo curvas. En la primera gráfica, ubicada en la parte superior izquierda, se pide calcular la probabilidad de que x sea menor que 36.5. En la segunda, arriba a la derecha, se pide la probabilidad de que x sea mayor que 36. En la tercera, se solicita la probabilidad de que x tenga un valor entre 36 y 38. En todos los casos, estamos hablando de áreas bajo la curva. Para determinar esas áreas, necesitaríamos integrar y así resolver el problema, conocer el área bajo la curva y por ende encontrar el valor de la probabilidad. Una función de la distribución normal está definida como esta gran integral. Por cierto, es bastante complejo, pero afortunadamente existen las tablas de la distribución normal que simplifican enormemente el trabajo. Por ejemplo, el problema se abordará con una tabla de la normal utilizando la fórmula de la normal tipificada, donde z es igual a x menos la media, todo esto dividido por la desviación estándar, donde z es el valor que buscamos en las tablas, x es la variable aleatoria, mu es la media poblacional, y sigma es la desviación estándar poblacional. Supongamos una población cuya media es 37 y cuya desviación estándar es 0.5. Queremos calcular la probabilidad de que mi variable aleatoria esté por debajo de 36.5, la probabilidad de que mi variable aleatoria esté por encima de 36, la probabilidad de que mi variable aleatoria se encuentre entre 36 y 38. Para el primer caso, donde se debe calcular la probabilidad de que la variable aleatoria esté por debajo de 36.5, se conoce que z es igual a x menos la media, todo esto dividido por la desviación estándar. No perdamos de vista que x es mi variable aleatoria. Sustituimos 36.5 menos la media que es 37, y lo anterior dividido entre la desviación estándar, en este caso 0.5. El denominador se mantiene constante, por lo tanto cuando hago la división me queda menos 0.5 entre 0.5, menos entre más es menos, por lo tanto menos 0.5 entre 0.5 es este menos 1 que se tiene aquí. Ahora, ese valor de menos 1 lo buscamos en la tabla Z de valores acumulados. Identifico primero si está del lado derecho, que es donde están los positivos, o del lado izquierdo, que es donde están los valores negativos. Yo sé que el valor de Z es menos 1. Y vean, este valor que está sombreado en azul, que es 0.1587, es el valor asociado a menos 1. ¿Y cómo es que lo sé? Si se dan cuenta, aquí tengo el menos 1 y está haciendo intersección con el 0. Esto significa que el área bajo la curva a la izquierda de 36.5 es 0.1587 o 15.87%. Pensemos otro caso hipotético. Si tengo menos 2.2, entonces tengo que buscar la intersección de menos 2 con 0.02. Y lo que tendría es un valor de 0.0217. Volviendo al ejemplo, lo que tengo que buscar es el valor de menos 1.0, y ese valor es 15.87, es lo que se está mostrando de este lado.
Ahora, ¿cómo se visualiza? Si yo regreso a ver los gráficos, el área bajo la curva equivale al 15.87%. ¿Hubiera obtenido el mismo resultado con las integrales? Sí, lo hubiera obtenido. Veamos los dos casos siguientes. Al tratarse de una distribución acumulada, los valores que voy obteniendo son los que comienzan por la izquierda y van avanzando hacia la derecha, tal cual acabo de resolver en este caso. Pero cuando la variable aleatoria debe ser mayor a cierto valor, el área que estoy buscando ya no es la primera área, sino la segunda, es decir, la que está hacia la derecha de ese valor. Todo esto que está en azul. Pero la tabla lo que me va a dar es la primera parte, no la segunda. ¿Y qué es lo que tengo que hacer en ese momento? Aquí estoy buscando que mi probabilidad esté por encima de 36. Lo que necesito hacer es otra vez sustituir en la fórmula de la normal tipificada, 36 menos 37 entre 0.5. Otra vez en el numerador tengo un valor negativo, que es menos 1, entre 0.5 es menos 2. Este valor de menos 2 lo tengo que buscar otra vez. En esta tabla, el valor de menos 2 es igual a 0.0228, es decir, 2.28%. El problema es que ese 2.28% hace referencia a esta parte, la que está en blanco, no la que está en azul. Pero para eso necesito hacer lo siguiente. Es decir, si yo sé que la suma de todas las probabilidades es 1, entonces ese 1 tiene que intervenir para que se le pueda restar el valor que se obtuvo y calcular el resultado correcto. ¿Qué quiere decir? Que la probabilidad de que mi variable aleatoria continua sea mayor que 36 está vinculada al 97% que obtuve de restarle el 1 menos el valor que obtuve en tablas, 0.0228. El tercer caso es cuando la variable aleatoria se encuentra entre dos valores. Como ejemplo, vamos a determinar cuál es la probabilidad de X dado que se encuentra entre 36 y 38. En esos casos, tengo que calcular el valor de Z para 38. También tengo que calcular el valor de Z para 36. Y buscar ambos valores en tablas. Una vez que he buscado ambos valores en tablas, restarlos y esa resta me dará la probabilidad que se indica en la tercera gráfica. Estos tres tipos de ejercicios son los más comunes al trabajar con la distribución normal. Por ahora dejamos este video hasta aquí para que reflexionen sobre lo visto y puedan seguir avanzando en el curso. Gracias.